Gracias. Chao. Felipe, ¿usted le ve posibilidad a Quintero como candidato presidencial lanzándose? ¿Es cierto un poquito prematuramente ayer lanzándose tan temprano? Pues Néstor, en política no hay muertos, pero yo creo que con la votación que vimos ahorita y con el desprestigio con el que va a acabar el gobierno del presidente Petro, que va a ser indudable, porque no va a corregir el camino, yo no veo a Quintero como sucesor de Petro, por el contrario, y lamentablemente yo creo que Petro perdió una gran oportunidad histórica para fortalecer a la izquierda y lo que ha hecho es debilitarla. Luego me parece que es un acto, yo creo que lo de Quintero es más para poderse declarar perseguido político, porque él sabe que se le viene una vaina jodidísima. Pero usted no le da opción. Ayer, no se la veo, hoy no se la veo. Felipe, Néstor, no descarte, porque el alcalde Quintero juega una carta interesante, es quedarse con el petrismo, con los votos de Petro, con la imagen de Petro, con el petrismo. Por eso, es quedarse con nada. Va a tener un candidato sin duda en el 2026. Sí, pero eso es quedarse con nada, porque si usted mira las encuestas del presidente, cada vez son peores y el gobierno cada vez está haciendo y cometiendo más errores y no llevamos sino 16, 17 meses, pues esto en 2 años va a ser ¿Qué va a recoger Quintero realmente? No sé, Felipe. Pues Felipe, pero algo parecido a lo que recogió el presidente Petro es... Néstor, pero algo parecido a lo que recogió en Medellín. Algo parecido a lo que recogió en Medellín, María Consuelo. Por ejemplo, en 2018 el resultado del presidente Petro en las elecciones fue muy malo en Medellín y nadie iba a reclamar esos votos porque la lógica era, eso es una minoría absoluta, eso nadie va por eso, y él lo reclamó y lo construyó en una base electoral con la cual pues arrancó su campaña a la alcaldía, obviamente porque logró convocar a otros sectores y porque en ese momento lucía como una figura fresca. Pero yo coincido con Felipe, aquí no hay muertos políticos, Néstor. Quizá el ejemplo más reciente es el hoy electo alcalde mayor de Bogotá con una votación histórica que hace exactamente 1 año y medio muchos declararon muerto político porque el nuevo liberalismo, recordémoslo, ni siquiera logró el umbral para pasar al Senado de la República. Tuvieron un pésimo resultado en la elección al Senado y ahí está hoy Carlos Fernando Galán como una de las figuras más importantes de la política colombiana. No creo que la historia de Quintero sea comparable, pero Luis pues, Ernesto, lo que hay que reconocer es que cada elección trae sus realidades, y lo otro es que ayer hay que decir que pero Galán no llegó a la alcaldía con ese fardo de ese manto de sospecha permanente que seguramente, estoy seguro, se va a confirmar a cabo de los meses o de los años que tiene sobre sus hombros Quintero. Es que Quintero es muy hábil. Quintero es muy hábil, pero el petrismo... Pues no, claro, aquí ha habido políticos hábiles toda la vida. Felipe, lo único que le digo es, tenga en cuenta que el presidente Petro para el 2026 va a buscar un heredero. Y ese heredero... ¿Con qué popularidad? No, pero Felipe, con la que sea. Pero ¿con qué realización? ¿Con qué obras? Estamos seguros que Daniel Quintero... ¿Con qué país? ¿Con qué país es que deja algo? Felipe, a Daniel Quintero no se lo reciben en el petrismo. Es que yo creo que... No lo reciben en el petrismo. Es que mire usted las declaraciones que ha dado Gustavo Bolívar y ayer Alexander López, si no recuerdo mal, haber visto un trino antes de esa desafortunada no por injusta, sino decisión que saca Alexander López, porque creo que Alexander López era un buen senador. Pero cerrado ese paréntesis, me pareció haber visto a Alexander López, y ya lo había hecho Gustavo Bolívar, en unas declaraciones muy duras contra Quintero, ¿no? Diciendo que él no era petrista, que no tenía nada que ver con las bases de las organizaciones sociales del petrismo, etcétera. Entonces, yo creo que Quintero la tiene difícil en la opinión por una parte. No, es que eso es lo que demuestra, a ver, Héctor, en el mapa, Alexander López es de Francia Márquez, ¿cierto? Sí. Y quiere ser heredero del petrismo. O al revés. No, yo creo que la vicepresidenta nadie es de nadie, pero... Pues nadie es de nadie. Alexander López es el presidente del Polo. Se está disputando la candidatura presidencial del petrismo para el 2026. Entonces, claro que Alexander López y claro que Bolívar le tiran a Quintero porque son rivales, están en la misma cola. Pero no, Néstor, lo que es cierto es que Daniel Quintero nunca ha estado en las bases petristas, nunca. Las bases petristas son las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones de comunidades negras, ambientalistas, etcétera. Hay una gran cantidad de organizaciones sociales. Petro del año pasado. De ahí no salieron 11 millones de votos. Claro que sí.
No, claro que Petro, sí. A Petro, no, ese es un pedacito de... Pero, claro, pero es que los demás no son... Pero es que los demás... Pero el origen pero es que los demás no son petristas. Los demás no son petristas, los demás son unas personas Daniel que no Quintero participan. es un paracaidista que luego llega al petrismo por cuenta de las situaciones políticas. Oportunista. Claro, no, es que la organización política del petrismo, Néstor, evidentemente no son los 11 millones, pero la organización política del petrismo son esas organizaciones sociales y los partidos de izquierda. Esos no son los 11 millones, pero son la organización, son los que van a las manifestaciones, los que calientan la cosa, etcétera. Y después, pues estamos unos votantes que el día de las elecciones miramos pero a ver quién votamos. Ese petrismo que usted describe... Esa base petrista no es de Quintero, Héctor, ni acepta Quintero. Pero con ese petrismo nadie es presidente de este país. No, pero además porque no endosan. Pero es que tiene que tener, ese es el casi. Si uno no tiene ese casi, no puede competir con las banderas de la izquierda. Lo tendrá otro y uno puede que entonces le apuesta a la opinión y no a la organización política. Eso perfectamente se puede. Pero lo que le quiero decir es que Quintero no tiene ni lo uno ni lo otro. Porque la base petrista no lo acepta. Y en la opinión, pues tiene un nivel de desprestigio producto de todo lo que ocurrió durante su alcaldía, que no me parece que consiga votos. Lo que pasa es que Colombia es un país con una memoria tan corta que no sabemos qué pase en 2 años y un poquito más, casi 3 años que faltan para las elecciones. Pero evidentemente lo que anunció ayer Daniel Quintero es que será candidato presidencial. ¿Por dónde? Por donde tenga que ir. Si el petrismo, como todo pareciera indicar, y como dice Héctor, no lo recibe, pues al final tendrá que buscar política una además, coalición que se invente para buscar una aspiración eventual a la presidencia de Colombia. Que la gente lo apoye es otra cosa, pero el país no se ha caracterizado justamente por tener buena memoria. Aquí los malos gobiernos difícilmente se castigan en las urnas, difícilmente. Pero claro, pero si el petrista pura sangre por excelencia, que es Gustavo Bolívar, porque ese sí es pura sangre del petrismo del alma, no logró el presidente endosarle los votos para ser alcalde de Bogotá, que además es una de sus fuerzas políticas, sin duda Bogotá, pues claramente se demostró que era, pero no le endosó. Habría que ver si el candidato fuera Petro, qué pasaría, pero siendo Gustavo Bolívar no se logró endosar. Calcule si lo va a lograr Quintero, que además no tiene las credenciales dentro del petrismo, porque se colgó a última hora con el cambio en primera. No subestimen políticamente al presidente Petro. Claro, en política no hay nada escrito. Aurelio, le hago una pregunta. ¿Usted tiene dudas de que así como el presidente Petro tuvo candidato a la alcaldía de Bogotá, va a tener candidato para las elecciones del 2026? No tengo la más mínima duda. Es más, ya lo dijo. ¿Usted se acuerda que cuando vinieron los indígenas a Bogotá a la última marcha de la reforma? Claro, dijo, no, necesitamos un sucesor. Yo me aburro mucho en ese Palacio Frío, etcétera, etcétera. ¿Quién va? Que asustan en el Palacio. ¿Quiénes son los sucesores? Palacio Frío a nombre del petrismo. Tampoco es que haya muchas opciones. Por ahora van 3. Pero digo que se necesitan mínimo 12 años para el cambio. Ricardo. Entonces, por ahora van 3. Gustavo Bolívar es uno de los 3. El segundo puede ser Daniel Quintero. Es el otro. Y el tercero, ¿quién es? El otro, Carlos Caicedo. También, Carlos Caicedo es el otro. Yo voy a pujar por eso. Y por ahora, ¿no? Por ahora. No, y falta mucha gente. No sabemos. Por ahora. Pero bueno, fíjese usted que Héctor dice algo. Falta Iván Cepeda. Usted ve, Ricardo. Usted ve, Aurelio, le pregunto, usted que se mueve en esos círculos. No, yo no me muevo en esos círculos. Sí, usted. Lo que pasa es que ahora lo niega. Usted ve a Daniel Quintero presidente, que es lo que él quisiera en el 2026, don Aurelio. Él dijo que él iba a estar en una entrevista en Semana donde Dios y el pueblo lo pongan, como Simón Bolívar. Y él tiene esa pretensión. Pero frente a lo que ha dicho Héctor de la base petrista, una pequeña nota, por favor. Es esto. Supongamos que están Bolívar, Cepeda, Caicedo, Quintero y otros más. Y Francia Márquez, de pronto Francia se le alborota, ¿no? Van a llegar a una consulta. Y van a llegar fortalecidos en una consulta. Y eso además alimentado con subsidios y la reforma de tal cosa y el pilar semisolidario y el pilar solidario. Voy a dejar marcado esto. No se puede descortar. Voy a dejar marcado esto. El balance... Un segundo, deje terminar. El balance final
yo no sé si irá a moverse a las fuerzas. A mí me parece que las fuerzas del petrismo tienen disminuidas posibilidades de llegar, pero que van a llegar unificados y con toda la maquinaria, y uno de esos puede ser Quintero, de eso no tengo la menor duda. En esa batalla de unificar a todos los partidos de izquierda, que son como 7 u 8, está María José Pizarro. 8:50. Exacto, eso iba a decir, Néstor, estaba apuntando aquí para que después no se me olvide. 10 de noviembre del año 23, 8:55 de la mañana. Después me acuerdan que apunté, porque yo apunto para que no se me olvide, pero se me olvida que apunté. Entonces me acuerdan que apunté. Y la candidata del petrismo se llama, como usted lo dice, María José Pizarro. Todas las vueltas que quieran dar, consultas, idas, venidas, lo que usted quiera, la candidata del petrismo se llama María José Pizarro. Sí, señor. Bueno, pero como dice Ricardo, puede ser por otro lado, no importa, no tiene que ser por la izquierda, ni por el petrismo, ni por nada. Y sabe que a mí hay algo que me llama la atención de Daniel Quintero, y es que él se lo cree. Digamos, dicen que para lograr algo primero se lo tiene que creer uno mismo. Y él está convencidísimo de que él sí puede ser presidente de la República. Él está. A diferencia, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, a quien nunca lo vi convencido de llegar a la alcaldía de Bogotá. Usted ha podido oír las entrevistas con Bolívar y él dudaba mucho de que fuera a tener, si acaso, la segunda votación. En general, los políticos se tienen una fe inmensa. Una fe infinita, eso sí, qué cosa increíble. Pero no todos, tampoco todos. Daniel Quintero en particular se la tiene. Paola, hay que decir una cosa de Bolívar, y es que ya empezó campaña. El hombre está recorriendo el país, hablando con unas bases del pacto histórico, lo cual me llama poderosamente la atención. Esa es la gran paradoja. ¿Quiénes fueron, Felipe, si usted no quiere ponerlo en términos de Petro? ¿Quiénes fueron los grandes derrotados en las elecciones de la semana pasada? Estamos hablando de elecciones Bolívar y Quintero. De la semana pasada. 2 petristas, Bolívar y Quintero. Y ambos están en plan, como si hubieran ganado, de comenzar a recorrer el país con ínfulas de candidatos presidenciales. Así son, no ellos de izquierda. Yo creo que Bolívar, más que esté haciendo ya candidatura, como dice Ricardo, yo creo que está tratando es de recoger los pedacitos. Sí, también. Pero, ¿y para qué quiere recoger los pedacitos? Pues un político. Pues para unirlos eventualmente para llegar con esos pedacitos arreglados al 2026. Un político siempre está pensando en las próximas elecciones. Así que bueno, los escucho, los leo. La pregunta original era sobre Daniel Quintero. Hemos ampliado el tema a quién va a ser el candidato de Petro en las elecciones del 2026. Néstor, ¿es posible Claudia López no podría ser la candidata de... No. ¿Del petrismo? No, obviamente no. Pero es posible. Pero como se daban de varilla Uribe y Pastrana y después obviamente no. Tiene razón. Yo creo, en principio, eso no tiene reversa. Han sido cercanos, de cualquier forma se pueden reconciliar. Sí, en política. Víctor, sí. Pero las heridas que dejó Claudia López con ese sector, con el petrismo, me parece que no van a sanar. Pero volviendo a Quintero, es muy posible que, como dice Héctor, que le cueste mucho trabajo recoger las banderas del petrismo estricto. Pero lo que sí puede recoger, si se frustra este gobierno y estas expectativas de cambio, es una rabia. Porque si eso se da, los populismos extremistas que prometan cambio brutal, ya que el cambio de Petro no funcionó, como creen algunos, esos van a tener opción. Y Quintero tiene las vallas para ofrecer eso, un populismo extremista contra las instituciones, porque algunos creen que si le va mal a Petro, automáticamente le va bien a la derecha. No, señor, es posible que si le va mal a Petro, aparezca una alternativa más extrema que diga que el cambio hay que hacerlo a la brava, que se necesitan mayorías en el Congreso para poderlas pasar. ¿El sistema democrático? Puede ser. Pues el populismo siempre está ahí chilingueándose entre el sistema, surge dentro del sistema democrático y lo pone en riesgo. Pero el riesgo grande en Colombia, de si se frustra un gobierno como el de Petro, no es que llegue lo tradicional, es que llegue una propuesta de cambio extremo. Lo va a haber muy seguramente en la derecha y en la izquierda. Y Quintero puede hacer una mezcla de todas las tendencias, prometiendo cambio brutal en contra de los que no permitieron hacer cambios. Es que esas alcaldías en Bogotá o Medellín se usan, si son buenas, como catapulta política, Felipe. Pero si les va mal en Medellín, como le fue mal al alcalde Quintero, de ahí
Si terminan presos, menos. Me fue mal en Medellín, los míos están en problemas de corrupción y entonces me lanzo candidato presidencial. Ahí es donde creo que algo falta en esa ecuación. 9 en punto en Mañanas Blue.